¿Alguna vez te has preguntado por qué Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento? Esta historia va mucho más allá de lo que imaginas. Malaquías no fue solo otro mensajero, él trajo las últimas palabras de Dios antes de un silencio de 400 años. Sí, 400 años. ¿Qué crees que ocurrió en ese intervalo? ¿Por qué Dios dejó de hablarle a su pueblo? La respuesta está en las últimas profecías de Malaquías, cargadas de advertencias, pero también de esperanza. Este profeta desafió el statu quo, denunció la corrupción entre los líderes religiosos y llamó al pueblo al arrepentimiento. Pero también ofreció algo que todos buscamos, la promesa de una restauración, de un nuevo comienzo. Solo que hay un detalle que casi nadie percibe: las palabras de Malaquías resuenan hasta nuestros días, con lecciones sorprendentes para quienes estén dispuestos a escuchar. Ahora, lo que hace esta historia aún más intrigante es el hecho de que no termina en el Antiguo Testamento. Hay un hilo invisible que conecta a Malaquías con el futuro, y si crees que lo sabes todo sobre esta conexión, espera a descubrir lo que hay detrás de esta promesa. ¿Estamos preparados para entender el verdadero significado de esta espera? Porque lo que él profetizó puede cambiar la forma en que ves no solo el pasado, sino también el futuro. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, surge en un momento crucial en la historia de Israel. Él trae un mensaje final, como si estuviera entregando las últimas palabras de Dios a su pueblo antes de un silencio profético que duraría aproximadamente 400 años. Imagina el impacto de estas palabras. El pueblo de Israel ya había enfrentado muchas crisis, y ahora recibía este mensaje cargado de significado. Para quienes leen el Antiguo Testamento con atención, es posible sentir el peso de esta última profecía. Malaquías no fue simplemente otro mensajero, él marcó el cierre de una era, un punto de transición entre las palabras antiguas y lo que estaba por venir. ¿Y por qué sería tan importante este silencio profético? La respuesta puede estar en la necesidad de reflexión. Al igual que en nuestras vidas, los momentos de silencio pueden ser oportunidades de aprendizaje. El pueblo de Israel necesitaba esta pausa para comprender las lecciones que ya habían recibido. Imagina cómo sería si, durante un largo periodo, nadie más te diera una dirección clara y solo tuvieras los recuerdos de los consejos anteriores. Esa era la realidad de Israel. Malaquías no solo entregaba un mensaje de corrección, sino que preparaba al pueblo para una larga espera. De la misma manera, cuando pasamos por momentos de incertidumbre, a veces la mejor respuesta ya ha sido dada, y solo necesitamos recordarla. Malaquías también estableció la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Habló del futuro, de algo que aún estaba por suceder. Lo que dijo en ese momento aún resuena, como un puente entre el pasado y el futuro. Aquí vemos que los mensajes proféticos no se limitan a su tiempo, sino que se extienden, esperando el momento adecuado para cumplirse. Es como esperar una semilla que, plantada, solo germinará cuando las condiciones sean perfectas. Con Malaquías, el último profeta, esta semilla fue plantada. Y, al igual que él, todos esperamos el cumplimiento de promesas mayores. Durante el tiempo de Malaquías, el mundo parecía estar en un estado de espera. La voz de Dios, que antes hablaba tan claramente a través de los profetas, ahora comenzaba a silenciarse. El pueblo de Israel vivía en una fase de decadencia espiritual, donde la fe y la devoción parecían distantes, casi inalcanzables. Imagina vivir en un tiempo en el que las respuestas parecían escasas, y la presencia divina parecía alejarse cada vez más. Muchas personas en la actualidad también se sienten así, buscando una conexión que parece estar más allá de su alcance. Ese era el sentimiento que Israel enfrentaba en los días de Malaquías. El escenario era de incertidumbre y desafíos, pero, al mismo tiempo, era una oportunidad. Cuando llega el silencio, nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre las acciones pasadas y a buscar una nueva forma de relación con lo que creemos. El pueblo de Israel estaba en lucha, no solo con cuestiones externas, sino también con su propia fe. A veces, nos sentimos de la misma manera, ¿verdad? Cuando las respuestas no llegan, tal vez sea el momento de hacer preguntas más profundas. Malaquías aparece en medio de esta confusión, trayendo un mensaje que, en lugar de brindar alivio inmediato, provoca un despertar espiritual necesario. Israel esperaba algo, aunque muchos no sabían qué era.
Ese tiempo de espera también refleja cómo muchas veces somos llamados a enfrentar nuestros propios momentos de espera, de expectativa por algo mayor. Y es curioso cómo, incluso sin saberlo, estaban en el preludio de una nueva era. El Antiguo Testamento se estaba cerrando, pero la promesa de algo más estaba en camino. Así como nosotros, que muchas veces esperamos un cambio, incluso sin saber exactamente cómo o cuándo llegará. Este es el estado de un mundo en espera, esperando la próxima fase de su jornada espiritual. Malaquías no dudó en confrontar al pueblo de Israel y a sus líderes religiosos, haciendo un llamado directo al arrepentimiento. Él observaba que, a pesar de los rituales y ceremonias, el corazón del pueblo estaba alejado de Dios. Había complacencia y una falsa sensación de seguridad al cumplir solo las formalidades de la fe. ¿Cuántas veces esto también nos sucede a nosotros? Donde, en lugar de vivir genuinamente nuestras creencias, seguimos en piloto automático, haciendo lo mínimo necesario para sentir que estamos en el camino correcto. Malaquías sabía que este tipo de devoción vacía no llevaría a ninguna parte, y por eso trajo palabras duras, pero necesarias. Criticó a los líderes religiosos de la época por permitir que la corrupción contaminara el culto a Dios. Los sacrificios se volvieron rutinarios, desprovistos de significado. Malaquías entonces los advirtió sobre la necesidad de una fe genuina, una devoción que trascendiera el simple acto de seguir reglas. Y ese llamado al arrepentimiento no era solo una invitación para ellos, sino también para nosotros. Es fácil caer en la trampa de hacer las cosas sin pasión, sin propósito, simplemente cumpliendo con lo que se espera de nosotros. Pero Malaquías, como el sabio mentor que era, nos enseña que el verdadero arrepentimiento es una transformación de adentro hacia afuera, no solo un cambio de comportamiento exterior. Si hay algo que podemos aprender de este profeta, es que el arrepentimiento genuino exige acción. Tal vez sea hora de que revisemos dónde estamos fallando en nuestras propias vidas, donde estamos simplemente cumpliendo con lo mínimo. El mensaje de Malaquías aún resuena con fuerza, y nos invita no solo a reconocer nuestros errores, sino a actuar para corregirlos. Ya sea en nuestras relaciones espirituales o en nuestra vida diaria, Él nos recuerda que la verdadera fe se refleja en cada detalle de nuestras vidas. No se trata solo de lo que hacemos externamente, sino de cómo nuestro corazón responde a los llamados que se nos hacen. Aunque Malaquías trajo duras advertencias, su mensaje no se limitaba al juicio. Él también ofrecía esperanza. En medio de las críticas y el llamado al arrepentimiento, Malaquías hablaba de la llegada del Mesías, una promesa que se cumpliría mucho tiempo después. Imagina vivir en un periodo de tanta incertidumbre y, aún así, ser recordado de que algo mayor estaba por venir. Es como en nuestras vidas, cuando enfrentamos desafíos y en medio de las dificultades, alguien nos dice, aguanta firme, algo bueno está en camino. Esa era la promesa que Malaquías traía al pueblo de Israel. Él hablaba de restauración, de un futuro donde la alianza entre Dios y su pueblo sería renovada. Ese mensaje de esperanza no se limitaba a esa época, sino que se extiende hasta nuestros días. Así como Israel esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios, muchos de nosotros aún esperamos un cambio en nuestras vidas, una transformación que parece estar distante. Y, al igual que el pueblo en esa época, necesitamos tener la fe necesaria para creer que el tiempo de restauración llegará, incluso si aún no vemos el resultado inmediato. La esperanza que ofrecía Malaquías era como una luz al final de un túnel, una promesa que guiaba el camino de quienes creían. Esa esperanza no era pasiva, venía acompañada de una invitación a la acción. Malaquías mostraba que, para alcanzar esa restauración, era necesario preparar el camino, estar listos para recibir el cambio. Y aquí está la clave, la esperanza no es algo que recibimos con las manos vacías, requiere participación activa. Para el pueblo de Israel, eso significaba restaurar su fe y devoción. Para nosotros, puede significar reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestro futuro. Malaquías dejaba claro que, a pesar de los tiempos difíciles, había una promesa de algo mayor, pero el camino hacia esa promesa dependía de cómo cada uno respondiera al llamado. Malaquías no se enfocó solo en la relación espiritual del pueblo con Dios, también se preocupó profundamente por cuestiones sociales. Abordó temas como el divorcio, la injusticia social y la opresión de los vulnerables, mostrando que la verdadera fe se refleja en nuestras acciones diarias.
Para él, no había separación entre espiritualidad y responsabilidad social. Piensa bien, ¿cómo podemos afirmar que vivimos en armonía con nuestra fe si, al mismo tiempo, descuidamos las necesidades de quienes nos rodean? Malaquías nos enseñaba que la integridad personal va más allá de las palabras, se traduce en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Él observaba que muchos líderes de la época permitían la ruptura de los lazos matrimoniales y la explotación de los pobres, algo que para él era inaceptable. Y esta lección es más relevante que nunca. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestra integridad personal esté alineada con nuestra fe? Tal vez sea algo tan simple como tratar a las personas a nuestro alrededor con más empatía, o tan profundo como involucrarnos en causas de justicia social. Malaquías nos llama a la acción concreta. Él sabía que la verdadera transformación espiritual solo ocurriría si también había un cambio en las prácticas cotidianas, en las relaciones interpersonales. La justicia social que él defendía no era solo una idea abstracta, sino una práctica diaria. Nos desafiaba a vivir con integridad en todas las áreas de la vida, en las relaciones, en los negocios y en la forma en que interactuamos con la sociedad. ¿Qué podemos aprender de esto? Tal vez sea el momento de evaluar dónde estamos siendo justos y dónde estamos fallando en nuestra responsabilidad social. Y como cualquier mentor sabio, Malaquías nos recuerda que la fe sin obras está muerta. La justicia social, para él, no era solo una demanda divina, sino una expresión de la verdadera devoción. Ahora que conoces la verdadera historia de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, surge la pregunta, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Estamos escuchando los llamados al arrepentimiento que él hizo? Malaquías no solo habló a su tiempo, también habló para todos nosotros, dejando claro que la verdadera fe se refleja en acciones. Entonces, te pregunto, ¿está tu vida alineada con lo que crees? Tal vez sea hora de reevaluar tus prioridades, reflexionar sobre la integridad de tus decisiones y cómo has tratado a las personas a tu alrededor. ¿Y qué vas a hacer con este mensaje de justicia social e integridad personal que trajo Malaquías? Porque el cambio comienza dentro de nosotros, pero se extiende al mundo que nos rodea. ¿Estás listo para ser la diferencia que este mundo tanto necesita? Si esto te hizo pensar, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos explorando estas poderosas lecciones que pueden transformar vidas. ¿Quién sabe si el próximo gran cambio comienza precisamente contigo?